Ya, cuéntenme. ¿Tienen alguna duda con respecto al ejercicio que quedó de la clase anterior? Profe, yo quiero revisar las respuestas del ejercicio 2. En verdad, yo no lo he tocado porque no he tenido tiempo el fin de semana, pero el ejercicio 1 sí lo terminé. Y ese quería revisar si las respuestas estaban bien. El caso 1. Claro, el caso 1. Ya. ¿Y quieres presentar tú? Sí, Ya. y lo Comparte, tengo por favor, abierto. yo te voy ¿Se ve? dando. No todavía. Yo no veo todavía. Ahí estoy viendo un Excel. Claro, lo que hice yo. El 1 ya lo teníamos resuelto, pero el 2 era el que me faltaba seguir. O sea, la contribución marginal lo hice por el precio real. Esto de que el producto A ¿Puedes, se vendieron. Dígame. puedes agrandar un poquito porque veo muy pequeño el... Ahí. Vaya, por favor. Ahí. ¿Se ve? Sí, te dio 17.000 negativo. Claro. Ujú. Sí, está bien. Ahí. Yo lo que quería revisar era esto, la respuesta, porque yo para el producto A dije que se vendieron más unidades presupuestadas debido a una baja en el precio, que induce a poder competir de mayor manera en el mercado. Y para el producto B, es este, vendieron menos unidades debido a que el precio se aumentó y hace menos accesible este producto, que desemboca en un menor ingreso para la compañía. No sé si está bien. Pero ¿por qué mencionas, a ver, de nuevo, el producto A tú dices que por el precio, ¿qué tiene que ver con la unidad y el volumen vendido? Que vendieron más. Claro que pudo competir de mayor manera en el mercado, pudieron vender más, eso, ¿Pero por qué lo relacionaste con el precio? porque disminuyó en cuanto Al al precio presupuesto. del. Dígame. Al presupuesto. Claro, Entonces tú estás de alguna forma infiriendo que por tener un menor precio pudo haber vendido más. eso. Y por eso la variación es positiva en el caso de la tabla que tú me estás mostrando. Ujú. ¿Ya? Y en el caso del B, Debido a que aumentaron el precio hace menos accesible este producto. O sea que desemboca en un menor ingreso para la compañía por lo mismo. El caso inverso a la. pero no argumentemos solo en base al precio, pues ¿qué otra cosa puede haber pasado? Mm. Eso Profe, quería. ¿Cómo? No sé, alguien más iba a hablar, parece. profe, ¿puedo complementar lo que dice mi compañero? Pero por supuesto, les iba a decir que el que quiere opinar, aproveche la instancia. Eh, Profe, yo al menos con el producto B lo consideré como el producto estrella de la empresa, porque es el que más vende. Pero su baja en las ventas se puede ver porque quizá hay un nuevo competidor en el mercado. Ese sería otro ejemplo, Enzo, para que tú también, no está mal lo del precio, pero lo complementas con también qué puede estar pasando en el mercado, con la competencia, con la economía. Cristian, parece que tú también ibas a opinar. Ah, sí, es que también se puede relacionar con que la misma empresa puede haber tenido algún problema con el proveedor y le haya producido un cambio de precio, que el proveedor se haya atrasado o que se hayan bajado esas unidades que vende el proveedor para la empresa y por ende haya subido el precio del mismo producto que necesitaba la empresa. Tú estás hablando ahí del alza del precio del producto A. Sí, o del B, o del B también creo que se puede aplicar para ambos casos, que haya un exceso de oferta por parte del proveedor. Pero el proveedor sería la materia prima para producir el producto A o B. Sí, Y eso tú dices que puede influir sobre el precio de los productos, sin duda. pero directamente sobre el volumen vendido. ¿Cómo puede afectar que el proveedor haya subido los precios?
Es que quizás puede afectar por el hecho de que al tener cierto presupuesto para producir ciertas cantidades con un cierto precio de la materia prima, al aumentar el producto de la materia prima, se puede ver reducido, o sea, va a aumentar al presupuesto de fabricación Tú dices que a lo mejor pueden haber y por eso fabricado menos menos unidades. unidades, Cristian, ¿Cómo? que a lo mejor pudieron haber fabricado menos unidades también. Ajá. Ya, desde el punto de vista, no sabemos, también es un supuesto. Podría ser que efectivamente vendieron menos porque fabricaron menos, sí, también podría ser una alternativa. Por eso, lo que tienen que tener presente es que lo tienen que ver desde el punto de vista interno como externo. ¿Qué puede estar pasando internamente? ¿Qué puede estar pasando externamente? Puede ser que a lo mejor haya tenido un problema de fabricación y que la calidad de mi producto tampoco sea tan buena en relación al de la competencia y por eso los clientes están prefiriendo el de la competencia. ¿Les parece qué otra cosa pusieron ustedes? ¿Qué otra alternativa tienen? Profe, yo igual puse que aunque el producto A vendiera con vendiera un mayor volumen, no se pudo contrarrestar respecto a la pérdida en B porque las diferencias de precios eran muy altas. O sea, el producto A tiene un precio mucho más bajo que el B, entonces por eso no se pudo contrarrestar. Y quizás se puedan balancear esos dos precios. Tú dices hacer un equilibrio entre el precio del producto A y el precio del producto B, Sí, como una o sea, gestión distinta para ambos productos, Francisco, ¿no? sí, profe. No necesariamente tengan un precio muy similar, pero bajarle un poco al de A, o sea, al de B y subir un poco al de A. Ahora, ¿con qué fundamento haríamos eso? Porque si hacemos eso, podríamos decir que se está vendiendo solo porque uno se está vendiendo menos solo porque uno está más caro y se está vendiendo más solo porque uno está barato y estamos perdiendo las características propias del producto. ¿Me explico? Sí, profe. O sea, no está mal lo que dice Francisco, ojo, no está mal, porque recuerden que estamos hablando sobre supuesto. Podríamos decir que si efectivamente la variable precio es la que está influyendo sobre la demanda, una posible solución, porque es súper bueno lo que tú acabas de decir. Una cosa es detectar lo que está pasando, pero también es bueno que planteemos posibles mejoras. Entonces, si lo que decimos es que el precio, por ejemplo, es una variable que está afectando al volumen de ventas vendidas, tendríamos que decir que una de las soluciones, a lo mejor, como dice Francisco, podría ser hacer este equilibrio en los precios. Cobrar un poco menos en un producto y un poco más en el otro, para a lo mejor con eso evaluar si es que las ventas pueden subir. Pero es importante en ese caso, Francisco, que también veamos cuáles son los precios de productos similares en la competencia, porque a lo mejor ahí nos vamos a dar cuenta que estamos dentro del rango, que a lo mejor estamos bajo el rango, a lo mejor estamos sobre el rango, y eso nos va a servir un poco para ratificar si el precio que fijamos está acorde a mercado. Profe, ¿Rocío? respecto al tema del volumen, ¿se puede decir también que quizás se quería potenciar más la venta del producto A que la del B? Pero mira, si vemos los datos, cuál fue el volumen presupuestado de venta y cuáles son los precios a los que se estimaba vender, ¿tú crees que lo que se quería potenciar era más el producto A que el B?
Yo creo porque el precio acá donde dice contribución, el precio real era 100 y del A y del B 90, entonces quiere decir que el A estaba más caro que el B. Pero si ves las unidades o el volumen presupuestado, ¿cuál era el producto que querían vender en mayor cantidad? Claramente el B. El Claro. B. Ujú. Pero Y a lo mejor, yo lo digo porque como se aumentó más el A en el volumen real y menos el B, quizás eso se esperaba. ¿O no se puede contemplar como esa respuesta? a ver, antes de dar la respuesta, ¿qué opina el resto de lo que está diciendo Rocío? Me gustaría saber la opinión del resto de la clase, a ver qué opinan al respecto. Yo creo, profe, que como se disminuyó el precio unitario, por ejemplo, de A, por ejemplo, el presupuesto está en 110 y realmente se vendió a 100. No sé a qué se debe una baja en el precio. No sé si me puede responder eso antes de yo poder responder otra vez. ¿Por qué crees tú que puede haber una baja en el precio? Porque No quizás sé, lo están vendiendo poco. puede ser una alternativa. ¿Qué otra? Eh, Deficiencia con los proveedores también puede ser. Que quizás, como dijo antes usted, la calidad del producto ya no está saliendo igual, entonces tienen que bajarlo. También puede ser. ¿Por qué otra podría bajar el precio también? ¿Por el precio respecto al mercado? Exacto, por el precio respecto al mercado. Todas esas son opciones por el cual la empresa podría bajar el precio. Lo podría bajar porque a lo mejor quiere terminar ese producto y decidió bajar el precio, porque a lo mejor se dio cuenta que no está vendiendo las cantidades esperadas al precio que había fijado, porque tiene una menor calidad con respecto a la competencia, porque a lo mejor el precio que fijó en el presupuesto está por encima del precio de mercado y los precios de mercado bajaron por alguna circunstancia externa. Ahora, con respecto a lo que tú dices, Rocío, se vendió mucho más de A, pero el haber vendido mucho más de A no significa que A sea el producto que quiere potenciar la empresa o del cual esperaba vender más unidades, porque según el presupuesto lo que se ve es que del producto que quiere vender más unidades es de B, que es como decía Francisco, entre comillas, como el producto estrella. Es el producto por el cual quiere vender más unidades con independencia de que el precio de B es menor al de A. Pero la cantidad de unidades que esperaba vender por presupuesto compensan esa diferencia de precio, porque son considerables las diferencias entre un valor y otro. ¿Por qué pudo haber aumentado el precio de B con respecto a lo presupuestado? Porque a lo mejor la empresa se dio cuenta que el producto estaba teniendo más éxito y decidió aumentar el precio, porque a lo mejor se dio cuenta que lo había fijado en el presupuesto en un valor menor al de la competencia y el del mercado. Y a lo mejor por eso aumentó el precio. Son más o menos las mismas razones por las que se pueden aumentar y por las que se pueden bajar. No sé si te queda más claro, Rocío, o te queda alguna duda todavía, o al resto de la clase le queda algún comentario, alguna duda. A mí me quedó todo claro, profesora. A mí igual, Eso, profe. ya. No sé si quieren ver algún otro ejercicio o Claro, algún los punto. que me quedan, sí que los podemos analizar. Ya, dime. El 3, que dice el impacto para ambas desviaciones, la de mezcla y volumen. ¿Ya? Explicando los resultados analizados para los productos, tengo que la variación de precio y unidades vendidas del producto A no significó un
impacto para la compañía porque se lograron vender más unidades a un menor precio y se pudo compensar la baja que tenía este precio del producto A. Para el producto B, se denota una baja en la cantidad vendida superior a la establecida en la variación de precio y como consecuencia un impacto negativo en los ingresos. Que no sé, como veíamos anteriormente, había deficiencia de volumen. ¿Ya? En el producto C y D tampoco existió variación de precio ni de cantidad vendida, por lo que en ese aspecto tampoco significó impacto para la empresa. Eso Bien. influye. Sí, está bien lo que dices. Ahora, en tu análisis mezclaste ambas y está bien. Pero si solo, bueno, el análisis de solo de precio y solo de volumen en realidad está arriba, están las otras preguntas. ¿Cierto? Claro. Ya, no, sí está ¿Mm? bien. Iba a decir que faltaban el análisis solo de precio y solo de volumen, pero verdad que están en las preguntas anteriores. Ya, pues. Y en la 4, en la proporción, se tomaron los datos de porcentaje que dio arriba, ¿listo? ¿Sí? De la distribución según presupuesto, y con eso elaboré la tabla de la ¿Sí? proporción presupuestada. En vez de algo fijo, o sea, como ya estaba el dato, lo reemplacé por eso. Y quería ¿Sí? saber si estaba bien eso. Sí, está bien. ¿Y qué conclusión sacaste ahí? Que aunque la diferencia de contribución sumada de B, C y D, de estos tres productos, de esta contribución, eh, sea aproximadamente similar a la del producto A, ¿esta? Ujú. Eh, la contribución de A afecta categóricamente a la variación total, debido a que es mayor a la de cada uno de los restantes y además es negativa. Por lo tanto, es muy sensible para la compañía analizar el declive del precio del producto A que el que estábamos analizando antes, que bajaba de precio. O Ya, se pero debe potenciar la venta del mismo para lograr las ventas presupuestadas. Ya, pero si lo hablamos en relación a la mezcla, a la proporción, ¿cuál fue en realidad la proporción de cada uno de los productos versus lo presupuestado? Y claramente la de B es mucho mayor. Claro, pero es bueno que saquemos los porcentajes. Aquí analicemos los porcentajes. Claro, que obtengamos los porcentajes. Por ejemplo, según presupuesto A, debía ser la proporción 28,39. ¿Pero cuánto fue la proporción real? Ah, ya, ya, ya. De esto. No, las ventas reales es el del lado. Las ventas reales, 1.000, 2.500, 300, Ya. 25. Esos 1.000, ¿qué porcentaje representó de las ventas totales? Y así vas a tener el porcentaje o la mezcla real vendida de cada producto. Ya, profe. Y así, por ejemplo, tú vas a decir, no está mal lo que dice porque lo estás analizando con la diferencia de las unidades, pero si lo vemos como lo que es, como la mezcla, se esperaba vender 28,39% de A, pero en realidad el porcentaje que se vendió fue 26,14%. Es decir, ahí ya tienes un 2,25% menos de la proporción presupuestada para la venta del producto A, lo que representó esta diferencia de 86 unidades. Ya, profe. Es para ser más específico. Más específico porque en realidad lo que te están preguntando es por la mezcla, po. Entonces respondamos también en función de la mezcla. Ok, profe. Gracias. Y finalmente fue A el producto que afectó mucho más lo que fue a la variación a la desviación de ingreso debido a la mezcla, porque ese fue el que dio el valor negativo de 8.592. Profe, Francisco, eh, ¿sabe que yo no se me fue sacar el porcentaje?
pero me basé solamente en el porcentaje presupuestado. Y el ¿Ya? producto A es el producto con la segunda mayor proporción. Entonces, quizá la empresa debería reconsiderar el porcentaje que esperan de sus ventas totales respecto al producto A, porque quizá no está siendo tan influyente en el mercado como lo está pensando la empresa, porque pueden haber productos sustitutos, entonces quizá ellos están poniendo mucho esfuerzo para lograr hartas ventas de su producto A, pero al final y al cabo no está siendo influyente el producto, entonces como que deberían como esperar menos del producto. Pero si te das cuenta, el volumen de ventas de A fue mayor a lo que presupuestaron. Y el problema fue la variación del precio. Profe, en relación a la proporción presupuestada, yo lo saqué. El de Ya, la era 22. Eso sí podía anotarlo al ladito, ¿cómo va? lo está anotando Enzo, mira. 26,14, 65,35. Esos son los valores. Francisco, ese es el punto, mira. Claro, a lo mejor ellos, tú dices, están potenciando mucho A, pero A tuvo buena cantidad de ventas en cuanto a volumen. El tema es que tuvieron que bajar el precio. ¿Por qué tuvieron que bajar el precio? Es lo que hay que poner ojo. Porque si el precio lo tuvieron que bajar porque hay un producto sustituto, hay que cambiar la estrategia y a lo mejor no hay que enfocarse en vender tanto de A. Y a lo mejor hay que enfocarse en B. Ah, profe, que yo por eso lo decía por la proporción, porque al final vendieron menos de lo que presupuestaban en torno a la proporción, obviamente, Ah, porque claro. en base a lo otro vendieron más. Claro, en torno a la proporción efectivamente vendieron menos. Pero no hay que hacer el análisis tan aislado, porque recuerden que aunque son preguntas que están tomando factores independientes, no podemos decir en cuanto a la proporción, ellos están enfatizando mucho y quizás deberían enfatizarse menos si consideramos que además están vendiendo mucho más en cuanto al volumen. No sé si me explico. Aunque sean preguntas aisladas, no lo tomen aislado, porque los otros factores igual influyen en las decisiones que se pueden tomar. Rocío, ¿te queda más claro ahí con los porcentajes? ¿Te dio eso mismo? No, profe, ahí está como con duda porque o sea, como lo saqué fue dividir, espérame, Los lo que, mil, yo lo que dividí fue las unidades presupuestadas en el total de las unidades presupuestadas. Y me dio otro porcentaje, me dio 22%. pero es que entonces no estás sacando lo real, estás tomando la información presupuestada, ¿eso? Mira, ahí Enzo te está mostrando lo que hay que hacer. Es sobre las ventas reales, Rocío. Ah, ya, profe. Para sacar la mezcla real, digámoslo así, se tiene que tomar las ventas reales. Para obtener el volumen asociado a la mezcla presupuestada, ahí sí multiplicas la proporción presupuestada por el volumen real. Profe, pero igual no me queda claro cómo interpretar el tema de la proporción. De la mezcla, Sí, lo que hay que tener en cuenta en la mezcla
no podemos decir que la empresa a lo mejor no tiene que potenciar A. Eso es lo que trataba de explicarte antes. Lo que sí tiene que evaluar es si las proporciones en las cuales quiere vender cada producto es la mejor de acuerdo a los resultados. Y en base a eso, la proporción en la cual distribuyó los diferentes productos la empresa se equivocó porque vendió, en cuanto a la proporción, vendió mucho menos de A con respecto a lo que tenía presupuestado. Vendió 2,25, creo que les dije menos. Por lo tanto, en base a los resultados reales obtenidos, lo que va a tener que hacer la empresa es evaluar si es que a lo mejor baja un poco el porcentaje de A y potencia B, o puede potenciar incluso los productos C y D, que vimos que, por ejemplo, no habían tenido variación en el precio. Y tampoco tuvieron variación en relación al volumen. Entonces son productos que son más estables. Al parecer A y B son productos que son mucho más inestables en el mercado. Están sujetos al precio, a la venta, al volumen, y C y D no. Entonces a lo mejor lo que podría hacer la empresa es aumentar la proporción en la mezcla de los productos C y D, por ejemplo, que son menos susceptibles al precio y a las fluctuaciones del mercado, por lo que se ve en los análisis de volumen y de ingresos. Pero en cuanto al peso de las ventas totales, no en cuanto a las ventas individuales de cada producto. No sé si eso me explico bien. Sí, profe. Hay que tener en cuenta que al final la empresa, dentro de todos sus productos, quería vender sí o sí 3.825. Y respecto a eso, hice la proporción. Pero Exacto, exacto. Con respecto a eso, vemos si la proporción es la adecuada. La proporción de cada uno de los productos es la que le va a generar mayor ingreso a la empresa. En realidad lo que quería vender la empresa era 4.025, acuérdate, que eso es lo que está en el presupuesto. Eso es lo que quería vender. Pero en relación a lo que ya vendió, que son los 3.825, en relación a eso vemos, a ver, cuál fue la mezcla, cuál fue el peso de cada producto en el total. Y esa mezcla no tuvo la mejor distribución. Ya. ¿Estamos claros, chiquillos? Avancemos con la clase hoy. Bueno, profe, muchas gracias. Revisamos el jueves el caso 2 si es que les quedan dudas. Sí, porfa. Este es el 1. Ya, el jueves revisemos el 2. Y el jueves le voy a dejar otro más relacionado con la materia que estamos viendo ahora de centros de responsabilidad. Ya. Profe, la clase de hoy no está subida, ¿cierto? Oh, se me olvidó subírsela. ¿Se la subo al tiro? Porfa, profe. Ya, denme un segundo.
Bien, ahí está arriba. Después les pongo la etiqueta con la clase, cuando les subo la clase grabada, ¿ya? Bien, ahora sí. Sí, profe. Ya, entonces, en la clase anterior estuvimos viendo lo que era un centro de responsabilidad y algunas medidas como la eficiencia y la eficacia. En esta clase vamos a ver algunos tipos de centro de responsabilidad. En esta clase y la clase del jueves, y con eso terminamos la materia de la unidad 3, lo que entra en la prueba de fin de mes. Existen 4 tipos de centro de responsabilidad y estos se clasifican de acuerdo a la naturaleza de los insumos o de los productos que estos tienen y que se miden con fines de controlar las operaciones de los centros de responsabilidad. ¿Cuáles son estos tipos? El centro de ingresos, donde este se caracteriza por medir la producción en términos monetarios. El centro de gastos, el que tiene la característica de que el insumo se mide en términos monetarios. Estas son características generales y principales. Vamos a ver en detalle cada uno, tiene muchas más características, pero esas son como las más distintivas de cada uno, ¿ya? Cuando decimos que hablamos de un centro de utilidad mide tanto los ingresos, es decir, el producto, como los gastos, el insumo. Y en los centros de inversión, donde medimos la relación que hay entre las utilidades y la inversión realizada. Entonces, dentro de la empresa, los departamentos, las unidades se pueden ir clasificando de acuerdo a estas características. ¿Cuáles son centros de ingresos? ¿Cuáles son centros de gastos? ¿Centros de utilidades? ¿Centros de inversión? Y de acuerdo a esto, los responsables de cada unidad tienen diferentes funciones, tienen diferentes medidas en cuanto al control de gestión, diferente operación en cuanto al control de gestión también. Entonces, por eso es bueno, para evaluar el desempeño de las unidades y los departamentos dentro de una organización, es bueno tener claro a qué tipo de centro de responsabilidad se encuentra asociado a ese departamento, a esa unidad. ¿Qué sería un centro de ingresos? El esquema de la figura nos muestra que el centro de ingresos, que sería la caja celeste, tiene insumos que entran al proceso y que son medidas monetarias de los costos en que se incurre directamente para que a través de trabajo esta unidad obtenga productos que también pueden medir en cuanto a unidades monetarias. En los centros de ingresos, los insumos no son relacionados directamente con los productos. No hay una relación directa de gasto esta cantidad en insumos y por lo tanto voy a obtener esta cantidad en producto. No puedo establecer una relación directa. ¿Cuándo se da, por ejemplo, esta situación? Cuando tenemos funciones de comercialización. Por lo tanto, entonces, los centros de ingresos son principalmente las áreas de comercialización y ventas, las que no tienen autorización para fijar precio al público y tampoco se les cobran los bienes que comercializan. El responsable de estas unidades, el gerente responsable, es también responsable de los gastos incurridos directamente en la unidad. Y la principal medida de desempeño que tiene este gerente responsable es el ingreso. Entonces, este responsable, este gerente, tiene atribuciones para decidir acerca de los costos comerciales, como por ejemplo, cuánto es la comisión que le va a dar a sus vendedores para que cumplan esta función de comercialización. Todas aquellos gastos que son necesarios para potenciar las ventas.
¿Cuáles son las variables que se controlan? Los ingresos obtenidos y los costos en los que se incurre para obtener estos ingresos. Por lo tanto, el ámbito de decisión que tiene el responsable de un centro de ingresos va a estar limitado a lo que es la obtención de los ingresos respecto al valor presupuestado y también a limitarse con los costos en los cuales tiene que incurrir para obtener los ingresos que están dentro del presupuesto. Y un ejemplo de esto es el departamento de venta o comercial. ¿Por qué creen ustedes que el departamento de venta o departamento comercial tiene las características de un centro de ingresos? ¿Cuál sería el insumo que recibe un departamento de venta o un departamento comercial? El producto terminado, profe. Pero nos habla que el insumo es unidades monetarias. ¿Cuál es el trabajo, la actividad que realiza un departamento de ventas? Quizá gastos para publicidad, para los viáticos de los vendedores, no sé. Claro, esos son los insumos. Recibe dinero para poder hacer actividades como, por ejemplo, darle viático a los vendedores para que vayan a terreno, para pagarle las comisiones por las ventas. ¿Y qué es lo que obtiene? ¿Cuál sería el producto? ¿Cuál es el resultado de estas actividades que tiene este departamento? Generar una relación con los clientes y con nuevos clientes. Sí, pero para la empresa, ¿qué le produce a la empresa? Ventas. Ventas, ingresos. Por eso es un centro de ingresos. Es un centro de ingresos porque el producto de su actividad le otorga ingresos a la empresa. Pero se puede hacer una relación entre lo que se gastó, por ejemplo, en comisiones con los ingresos que se reportaron. Yo puedo decir que mientras más gasto en comisión a mis vendedores voy a tener más ingresos, voy a tener más ventas. ¿Podría decir eso? No, no se puede. No es cierto. Por eso, una característica es que los insumos no se relacionan con los productos. ¿Queda más claro el concepto de centro de ingresos? Sí, profe, ahora queda más claro. Otro tipo de centro de responsabilidad es un centro de gastos. En este caso, lo que se mide en términos monetarios son los insumos, pero no los productos. Y dentro de los centros de gastos podemos clasificarlo en centros de gastos que son mensurables, es decir, que son medibles, y aquellos discrecionales donde no podemos realizar un cálculo para poder establecer y gestionar los costos. Por lo tanto, los costos mensurables son aquellos que también le llaman operacionales en algunos libros, ¿no? Son aquellos entonces donde podemos calcular la cantidad correcta, la cantidad exacta que vamos a utilizar. Por ejemplo, cuánta materia prima vamos a utilizar en la obtención de algún producto, cuánta mano de obra, qué cantidad de componentes, de suministros. En cuanto a los costos discrecionales, que también se les llama costos gestionados, no permiten que realicemos este cálculo. No podemos hacer este cálculo directo en cuantificar los insumos para obtener ciertos productos. No existe esta relación. Por lo tanto, los costos de los que se incurre para los centros de responsabilidad con costos discrecionales depende más que nada del criterio de la gerencia sobre cuáles van a ser los montos que tienen que utilizar estas áreas, estos departamentos para su operación. Es más subjetivo.
y se analizan más variables comparativas con respecto a la competencia que cálculos exactos o aproximados de utilización de insumos. Profe, ¿cuál podría ser un costo discrecional? Lo vamos a ver cada uno en detalle, con harto detalle, así que vamos a ver ejemplos, ¿ya? Vamos a partir con un centro de gasto mensurable. El centro de gasto mensurable tiene una característica como el esquema, donde los insumos, como dijimos, los centros de gasto se miden en unidades monetarias, pero los productos no. Y aquí sí hay una relación directa entre los insumos y los productos. Y un ejemplo de esto es la función de producción, de manufactura. ¿Por qué creen ustedes que el departamento de producción sí puede establecer una relación óptima entre los insumos y los productos? Porque a ellos sí se les asocia directamente. Por ejemplo, si yo produzco más, se espera que en verdad yo venda más también. Pero acá estamos hablando, si hablamos del departamento de producción, ¿cuál es el producto de un departamento de producción? ¿Es la venta? ¿Son los ingresos? No, claramente no. ¿Son los Por eso productos? sí. Si ellos producen más, se espera que el otro departamento, por ejemplo, el de venta que hablábamos antes, venda más. O sea, ellos están preocupados solo de producir más. Por eso están relacionados, digo yo. ¿Tienen alguna otra opinión de por qué hay una relación directa entre los insumos y los productos? Porque en el departamento de producción se sabe cuánta materia prima es la que necesita una unidad de producto. Entonces pueden hacerlo el cálculo más viable. Exacto. Eso es lo que dice Rocío. No está mal lo que comentaron antes, pero en la operación, efectivamente, el departamento de producción tiene que producir para responder con las ventas que se establecen. También vamos a ver que una de las características que tienen estos centros. Pero cuando hablamos directamente del esquema, a eso se refiere. Se refiere a que si yo quiero producir un celular, por ejemplo, yo sé exactamente, tengo que saber exactamente cuáles son las piezas, partes, componentes que necesito para fabricar un celular. Y todas esas partes, piezas, componentes, toda esa materia prima que yo estoy utilizando, por ejemplo, yo la puedo cuantificar y por eso los insumos son expresados en unidades monetarias. Y yo puedo decir, por ejemplo, que para fabricar un celular, mi materia prima tiene un costo de, voy a inventar, no sé, 200.000 pesos. Y eso me va a permitir elaborar un producto, un celular. Y por eso hay una relación directa. Puedo hacer un cálculo más exacto, más preciso, de los insumos que yo necesito para poder fabricar mi producto. Por eso habla de que es más cuantificable, más calculable. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Por lo general, entonces, cuando hablamos de un centro de gasto mensural, estamos hablando del proceso de fabricación, proceso de producción, también de lo que tiene que ver con el almacenamiento, la distribución, el transporte. En el departamento administrativo y de apoyo también podríamos encontrar secciones con gastos mensurables, como por ejemplo si hablamos de la parte de contabilidad, todo lo que tiene que ver con cuentas por pagar, con cuentas por cobrar, los registros de los accionistas, todo eso es cuantificable, ¿cierto? Entonces podemos tener dentro de un departamento administrativo y de apoyo esta sección de gastos mensurables. Cuando hablamos también de un centro de gastos mensurables, sabemos que la producción multiplicada por los costos de cada unidad va a medir cuánto debería haber costado el producto final. Por eso tenemos esta relación directa. Y como tenemos esta relación y podemos relacionar los insumos directamente con el producto final,
También podemos entonces comparar el costo teórico y el costo real, en los cuales incurre esta unidad para poder producir, para poder elaborar un producto. Y esta comparación nos permite obtener lo que es un grado de eficiencia de este centro de gasto. ¿Qué tan eficiente está siendo o no este centro de gasto comparando entonces el costo real con el costo teórico? ¿Qué nos indicaba la eficiencia? ¿Se acuerdan? Si yo digo que la unidad de producción fue eficiente, ¿qué estoy diciendo? Que logró optimizar o hacer más. Y si fuera eficaz, solo lograría el límite que está presupuestado, por ejemplo. Es eficiente cuando logró hacer más con menos o más con lo mismo. Y es eficaz cuando logró los objetivos planteados. Si yo digo que una unidad fue eficaz, ¿fue eficiente también? ¿Puedo decir que también fue eficiente, que hizo más con menos? No, Y si yo digo que fue eficiente, ¿puedo decir que también fue eficaz? eso sí. Tampoco. Porque puede ser que haya logrado hacer más con menos o más con lo mismo, pero también puede ser que no haya llegado al valor objetivo. Dentro de los centros de gastos mensurables, no solo nos tenemos que preocupar de los costos, también nos tenemos que preocupar de la calidad. Por ejemplo, si estamos en el área de fabricación, un aspecto importante es la calidad de los productos, de ser eficiente y ser eficaz, ¿cierto? Eso también son temas que tenemos que evaluar y tenemos que considerar. Y también a los gerentes de los centros de gastos mensurables generalmente les asignan actividades relacionadas con la capacitación y desarrollo de los empleados que no necesariamente están relacionados con el área de producción. Para asignar esta tarea y para de alguna forma comprometer a los gerentes a que la realicen, estas se incluyen en lo que es su evaluación de desempeño. Para de esta forma poder lograr que los gerentes tengan dentro de sus tareas cotidianas o eventuales, dependiendo de la agenda, dependiendo del calendario, realizar estas capacitaciones y no solamente se centren en sus tareas relacionadas con la fabricación y la producción. ¿Alguna duda con respecto a los centros de gastos mensurables? Ninguna, profe. Y ahora vamos a ver los centros de gastos discrecionales y vamos a ver algunos ejemplos. Cuando hablamos de un centro de gasto discrecional, también entonces tiene la característica de que los insumos se pueden medir en unidades monetarias y los productos no, los productos son físicos. Pero en este caso no podemos establecer una relación óptima entre los insumos y los productos. Y esto es, por ejemplo, una función de investigación y desarrollo. Los centros de gastos discrecionales, por ejemplo, incluye a todas las unidades administrativas y de apoyo, como por ejemplo el área de contabilidad, el área legal, relaciones públicas, recursos humanos, centro de investigación y desarrollo y casi todas las actividades que realiza marketing, donde el producto de estas unidades no puede medirse necesariamente en términos económicos. ¿Queda claro por qué? Por ejemplo, ¿cuál sería el producto del área de recursos humanos? Alguno de los productos que obtiene esta área. Personal calificado. Por ejemplo, ¿cierto? ¿Y eso lo puedo medir en términos monetarios, términos económicos? No, Y puedo decir que
mientras más capacito, tengo a lo mejor un personal doblemente calificado, triplemente calificado. Puedo establecer una relación directa entre lo que estoy gastando en capacitación con la calidad del personal que estoy obteniendo. No, profe. No es cierto. Entonces, esas son las características de un centro de gasto discrecional. Si hablamos de un departamento legal, ¿cuál sería un producto del departamento legal de una empresa? Que la empresa esté cumpliendo las leyes en torno al campo laboral que está. Por ejemplo, si es, no sé, que produce alimentos, que tiene que tener hasta cierto límite de grasas, por así decirlo. Claro, el departamento legal no va a controlar que tenga esa cantidad, pero sí le va a decir a la empresa, ojo, porque esto que tú estás fabricando no puede superar este nivel, ¿cierto? Y está atenta a las regulaciones. Y en ese caso, ¿cuáles serían los insumos de un departamento legal? Recuerden que insumos medidos en unidades monetarias. ¿Cuáles serían los insumos que recibe un departamento legal? Un presupuesto para abogados. Un presupuesto para operar, para pagarle a su gente, para pagar, no sé, algún elemento a lo mejor de oficina necesario para operar, algún software especial quizás si es que lo necesitan. Y en ese caso es posible relacionar la cantidad que estoy gastando en pagarle a un abogado, por ejemplo, con el producto que ustedes acaban de mencionar. No, profe. Tampoco, ¿cierto? Entonces esos son ejemplos de centros de gastos discrecionales. Vamos a ver también unos después que terminemos la lámina. Entonces, al ser discrecional, tenemos que evaluar cuáles son las decisiones de administración, pero que están relacionadas con los esfuerzos de marketing de la empresa. Los esfuerzos de marketing, por ejemplo, en relación a cómo lo están haciendo los competidores, cómo se comporta la industria, cómo es el nivel de servicio que estamos teniendo con los clientes. Pero cuando se toman estas decisiones, es lo que les decía, es subjetivo, porque lo que estoy haciendo es, voy a tomar esta decisión relacionada con el marketing, pero lo hago desde mi expertise, lo hago desde mi conocimiento, lo hago desde el conocimiento que estoy adquiriendo desde el mercado, de lo que estoy evaluando afuera que se está haciendo. Lo mismo en el caso a lo mejor de investigación y desarrollo. Cuando tomo decisiones de gastos asociados al departamento de investigación y desarrollo, de cuánto voy a lo mejor a presupuestar para este departamento, lo hago en base a lo mejor a lo que gasté el año anterior, lo hago en cuanto a lo que está gastando la industria, lo hago en lo que yo creo que voy a gastar por las investigaciones y proyectos que voy a hacer. Entonces es sumamente subjetivo, no tengo una relación directa como lo tenía, por ejemplo, en el centro de gasto mensurable. En el caso de investigación y desarrollo, por ejemplo, ¿por qué es un centro de gasto discrecional? Porque vamos a invertir, hay un dinero asociado al trabajo del equipo que va a participar de este proyecto.
por ejemplo, para que haga un desarrollo de alguna aplicación. Pero el resultado que vamos a obtener no está claro. Sabemos que todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo es incierto. Por lo tanto, la inversión que estamos realizando no tenemos claro cuál va a ser el producto que vamos a obtener y tampoco la relación directa que va a tener esta inversión con respecto al producto que vamos a lograr en ese centro y tampoco en el tiempo en que lo vamos a lograr, porque sabemos que los centros de investigación y desarrollo, los proyectos de investigación y desarrollo son generalmente a largo plazo. Cuando hablamos de un centro de gasto discrecional, la eficiencia no es una medida para evaluar el cumplimiento del centro de gasto. O sea, si medimos... ¿Ah? Una consulta que me quedo dando vuelta, lo de investigación y desarrollo. Por ejemplo, si yo desarrollo un producto nuevo, o sea, yo sé que en verdad, no sé si me va a generar, pero no se puede considerar como algo que se va a medir en caso de como algo monetario, o sea, como que quedaría en el limbo, creo yo, o en verdad, tajantemente no. El producto que tú obtengas sí se va a medir como algo monetario. El ingreso que vas a obtener de tu proyecto de investigación y desarrollo. ¿Ya? Eso sí. Pero lo que no somos capaces de relacionar es que la inversión que realizamos al inicio de ese proyecto va a ser de alguna forma cubierta por el éxito del producto. Y si es que logramos hacer un producto, hay proyectos de investigación y desarrollo que no llegan ni siquiera a un producto. Y por otro lado, la inversión que tú haces en un año, tú no ves resultado al mismo año. En algunos casos, en algunos proyectos de investigación y desarrollo. Porque el producto que se obtiene del proyecto puede ser que esté a los 2 años, a los 3 años. O sea, hay mucho menos relación entre el ingreso, perdón, la inversión que tú hiciste inicialmente con el producto que obtienes, por un tema temporal además. No sé si ahí te queda un poco más claro. Sí, profe, mucho más claro. Ya. Ya, entonces les decía que en el centro de gastos discrecionales, cuando hacemos la diferencia, obtenemos estas desviaciones como las que hemos visto de qué es lo que presupuestamos y qué es lo que gastamos realmente, los gastos reales versus los gastos presupuestados en este tipo de centro no es una medida de la eficiencia. Solamente es la diferencia que tenemos entre lo real y lo presupuestado. ¿Y esto por qué? Porque no somos capaces de darle valor a los productos en estos casos. Entonces, por eso no sabemos si estamos haciendo más con menos, no sabemos si estamos siendo eficientes. Solo sabemos que podemos estar gastando menos o podemos estar gastando más de lo que presupuestamos. Y además, como les decía, los costos que se esperan realizar, lo que se espera gastar en estos centros, son subjetivos, porque son determinados a través de el conocimiento, la expertise, la comparación que realizan los gerentes o los responsables con el mercado, con otras unidades. Por lo tanto, como el resultado no es certero, el resultado es incierto, lo que se controla es que se cumpla con el presupuesto. Y que al cumplir con el presupuesto vamos a obtener los resultados esperados. Y como hay que cumplir con el presupuesto, lo que tiene que hacer el responsable de la unidad es administrar los recursos, pero no superar el valor de lo presupuestado, sino que poder manejar y administrar bien los costos, pero de acuerdo a lo que ya se le asignó inicialmente en el presupuesto. ¿Cuáles son las características del control de los centros de gasto, ya sea discrecional o mensurable?
Antes de continuar con esto, ¿alguna duda con respecto a los centros de gastos discrecionales? No, profe. Ya. Vamos a ver algunas características del control, porque recuerden que ese es nuestro objetivo. Cómo se controla y se gestionan estos centros de responsabilidad. Entonces vamos a ver algunas características del control de los centros de gastos que acabamos de ver, y después vamos a ver un par de ejemplos con mayor detalle de algunos centros de gastos. Con eso terminaríamos la clase de hoy. ¿Qué características tienen con respecto al control estos centros de gastos? Por ejemplo, en relación a la preparación del presupuesto, tienen decisiones distintas en cuanto al presupuesto, a cómo se realiza el presupuesto. En el caso del centro de gastos mensurable, lo que se busca es que el presupuesto operativo represente al costo unitario de realizar el trabajo de forma eficiente. Y lo que mencionaba, no recuerdo quién lo mencionó delante, que cuando hablamos del proceso de fabricación, mencionó que el volumen de fabricación depende de cuánto la empresa tiene que vender. Efectivamente, en el caso de los centros de gastos mensurables, el volumen no es tan importante porque está determinado por otro centro de responsabilidad, como por ejemplo podría ser el área marketing, como podría ser a lo mejor el área de ventas, dependiendo de la empresa a la que estemos hablando. Recuerden que esas áreas definían el presupuesto de venta y que en base a ese presupuesto de ventas, el área de producción realizaba su presupuesto para poder atender entonces y cumplir con las ventas programadas. Por eso habla de que el volumen no tiene tanta importancia, porque el volumen en realidad está determinado por la capacidad de la organización para generar ventas y lo presupuestado por esta área. En el caso del centro de gastos discrecional, lo primero que hace la organización es evaluar cuál es el trabajo que tiene que realizar en este centro de gasto. Y para ello entonces clasifica los trabajos en dos categorías: el trabajo continuo y el trabajo especial. El trabajo continuo es el que se hace de forma constante de un año al otro. Es el trabajo diario, el trabajo más rutinario, el que hace continuamente ese centro de gasto, esa unidad, ese departamento. Y el trabajo especial son proyectos, tal cual su nombre indica, especiales, ocasionales, que se realizan una sola vez. Son más esporádicos. Entonces hay que identificar primero cuáles son estas categorías de trabajo que hay que hacer antes de efectuar un presupuesto para un centro de gasto discrecional. Una de las técnicas que se utiliza para elaborar el presupuesto en un centro de gasto discrecional es hacer una planificación por objetivo. ¿Y esto en qué consiste? En que el responsable de la unidad lo que hace es proponer ciertos trabajos a realizar, que serían los objetivos, y también sugiere indicadores y medidas del desempeño para el cumplimiento de cada una de esas tareas. Para el centro de gastos discrecional, tenemos dos formas de preparar el presupuesto, que las vimos también nosotros anteriormente cuando hablamos de presupuesto. Una es el presupuesto incremental y la otra es el presupuesto en base cero. En el presupuesto incremental tomamos como base el nivel actual de gastos que tiene el centro de gasto discrecional. Ese sería nuestro punto de partida, nuestra base para hacer el presupuesto del siguiente año. Y a ese valor base lo ajustamos de acuerdo a, por ejemplo, la inflación, a los trabajos especiales que distinguimos que íbamos a realizar dentro del año, a la carga de trabajo, que puede haber los cambios que hay en la carga de trabajo actual, en cuanto al trabajo continuo. ¿Cuáles son los inconvenientes que tiene el presupuesto incremental?
es que aceptamos el nivel de gasto actual y lo analizamos. Y no lo volvemos a analizar por todo el proceso de preparación del presupuesto. Y por otro lado, otro inconveniente es que generalmente lo que pasa es que los gerentes toman este dato del nivel actual de gasto y generalmente lo que piden es aumentarlo, solicitar siempre un aumento para realizar sus tareas, lo cual deben fundamentar para que esto se apruebe efectivamente por la organización y si no tiene un argumento que es válido no se va a aceptar, pero generalmente tienen esa tendencia de querer aumentar el presupuesto anterior. A pesar de que existen estos inconvenientes, en general la mayoría de los centros de gastos discrecionales preparan el presupuesto de forma incremental. ¿Y esto por qué? Porque el tiempo con el que cuentan para elaborar el presupuesto en general no permite realizar un análisis tan detallado, tan exhaustivo de las partidas y de los gastos que se fueron realizando en los años anteriores. La otra alternativa es la revisión en base cero o el presupuesto en base cero. Y en este caso lo que hacemos es hacer un análisis completo de cada centro de gasto discrecional de forma periódica. Establecemos un periodo de tiempo cuando vamos a hacer este análisis detallado de los gastos. Y en esta revisión que hacemos, en este detalle que revisamos, lo que intentamos hacer es calcular desde el principio todos los recursos que la empresa necesita para realizar cada una de las actividades dentro de su centro de gastos. Y con eso entonces obtenemos una base nueva. Y en esa base nueva lo que hacemos es, cada vez que hagamos una revisión de si estamos cumpliendo o no con el presupuesto, lo que se intenta hacer es cumplir con los costos que están plasmados ahí en el presupuesto que se realizó. Con independencia de eso, como el periodo de tiempo entre revisiones puede ser igual no corto, 5 años no es un periodo corto de tiempo, se acepta que entre un periodo y otro de revisión hayan aumentos también y hayan a lo mejor más gastos de lo que está planificado. Otra característica del control es la variabilidad de los costos. A diferencia de los centros de gastos mensurables, donde los cambios de volumen de corto plazo tienen una gran diferencia, los centros de gastos discrecionales están más protegidos de los cambios de volumen que se realizan en el corto plazo que lo que pasa con los centros de gastos mensurables. ¿Por qué tenemos esta diferencia? Porque cuando se preparan los presupuestos de los centros de gastos discrecionales, ya está contemplado, por ejemplo, aquellos cambios que se van a hacer producto de un aumento en el volumen de ventas. Si hay un aumento del volumen de ventas, ya está considerado que a lo mejor vamos a tener que contratar personal adicional. Y si tenemos presupuestado disminuir el volumen de ventas, también dentro de esta planificación está también considerado que a lo mejor vamos a tener despidos. Esto es importante porque los costos de personal dentro del rubro gastos es el mayor para, en general, los centros de gastos discrecionales. Todo lo que tiene que ver con mano de obra es el mayor porcentaje de la distribución de los gastos. Por lo tanto, los presupuestos anuales de los centros de gastos discrecionales son generalmente un porcentaje que es constante del volumen de ventas que se prevé para el siguiente año. En cuanto al tipo de control financiero, cuando hablamos de un centro de gasto mensurable, lo que buscamos es alcanzar la competitividad de costos, fijando una norma donde podemos medir los costos reales.
Y en un centro de gasto discrecional, el objetivo del presupuesto sería controlar los costos. Por lo tanto, cuando hablamos de un centro de gasto discrecional, el control lo ejercemos antes de incurrir en el costo. Lo ejercemos cuando analizamos y discutimos cada uno de los costos y es que realmente aplica ese monto, ese valor para el ejercicio siguiente que se está planificando. ¿Va quedando todo claro hasta ahí? Sí, profe. Otra característica del control, la medición del desempeño. Y en cuanto a eso, el objetivo que tiene un gerente de un centro de gasto discrecional es obtener el producto deseado. Por lo tanto, un buen desempeño es gastar una suma que esté dentro del presupuesto. Porque si gastamos de más, puede significar que a lo mejor no estamos haciendo bien nuestro trabajo o que algo está ocurriendo en el mercado con la empresa que no estaba previsto y que nos está llevando a gastar mucho más. Por lo tanto, una alerta. Y si gastamos de menos, tampoco es bueno, porque puede significar que a lo mejor no estamos realizando nuestro trabajo y puede ser que nuestro trabajo no lo estemos realizando por negligencia interna, como también a lo mejor por cosas que sucedieron y que nos está impidiendo realizar nuestro trabajo de acuerdo también a lo planificado. Por eso entonces, la diferencia que hay entre lo presupuestado y lo real dentro del informe de desempeño financiero en este caso, no es un medio para evaluar la eficiencia del gerente de un centro de responsabilidad de gasto discrecional. Es importante que la empresa defina y establezca bien cuál es un centro de gasto discrecional y cuál es un centro de gasto mensurable. Porque si no están bien definidos, podríamos cometer el error de evaluar con informes financieros a ambos centros y en algunos casos, como vimos, el caso del centro de gasto discrecional no aplica. No podemos medir la eficiencia mediante un informe de desempeño financiero. Y si lo medimos de esa forma, podríamos incluso tomar la decisión de gastar menos del monto presupuestado o asignar el próximo año menos presupuesto y esto podría de alguna forma afectar al desempeño normal y global de la empresa. Por eso es bueno y es importante que estén bien clasificados. ¿Cómo controlamos a los centros de gasto discrecionales? Principalmente con medidas de desempeño que no son financieras. Y un ejemplo de una medida de desempeño no financiera podría ser un indicador de satisfacción del cliente, de calidad de servicio. Esa sería una medida de desempeño no financiera que podemos aplicarle a un centro de gasto discrecional. Ahora vamos a ver un ejemplo de un centro de gastos que, como vimos en el centro administrativo y de apoyo, lo mencionamos como un centro de gastos, como uno de los ejemplos. Estos incluyen, por ejemplo, la dirección de la compañía, la gerencia, tanto de las unidades comerciales como también a lo mejor de las unidades de personal. ¿Qué caracteriza un centro de apoyo? Que proporciona servicios a otros centros de responsabilidad. Pero esto igual tiene algunos problemas de control, sobre todo en cuanto al control de los gastos administrativos. El control de gastos administrativos es difícil porque hay dificultades para poder medir la producción de un centro administrativo de apoyo. ¿Y cuál es la producción de un centro administrativo de apoyo? Por ejemplo, las actividades que realiza, como la contabilidad. En ese caso, por ejemplo, como es rutinaria y es medible, es un centro de gastos mensurable. Pero tiene otras actividades también un centro de apoyo,
centro administrativo, como por ejemplo la asesoría, los servicios, que ahí es difícil cuantificar o evaluar la producción. Por lo tanto, la variación que tenga este centro en relación con el presupuesto no nos puede dar el indicativo de si está siendo eficiente o no esta unidad en su operación. También puede tener una falta de congruencia en las metas. También nos dificulta realizar esta medición por esta causa. Y esto tiene que ver también con la dificultad que tenemos para medir la producción de los centros administrativos de apoyo. Y esto puede estar relacionado también con el tamaño y qué tan próspera es la empresa. Si hablamos de empresas pequeñas y medianas, sabemos que en una empresa pequeña el gerente está mucho más relacionado con las personas, con los departamentos. Y puede supervisar de forma directa, observar, dar feedback, conocer mejor cómo es el desempeño de la unidad y cómo está aportando a la unidad. Si evaluamos, por ejemplo, que además tiene pocas ganancias, lo cual puede ocurrir en una empresa grande o pequeña, puede ser que incluya también a lo mejor un control más rígido sobre los gastos en los que está incurriendo. En el caso de las grandes empresas, no hay esta conexión tan directa entre el gerente y la unidad. Por lo tanto, no conoce y no es capaz de evaluar las actividades también de este centro de apoyo, centro administrativo. Y si además la empresa es próspera, rentable, podría caer a lo mejor también en una aprobación de solicitudes de personal que van a aumentar el valor de sus presupuestos. No va a estar tan atenta a lo mejor al control financiero. Una característica que tienen los centros de apoyo es que cobran por los servicios que presta nuestro centro de responsabilidad. Por ejemplo, hablamos de un centro de apoyo en el área informática. Generalmente en las empresas lo que se hace es que se le piden los servicios del área informática y estos son cargados a centro de costos del área. A eso se refiere con costos. Se cobra de alguna forma por los servicios que presta y que esto está muy relacionado con lo que hablamos nosotros de precio de transferencia. La preparación del presupuesto de un centro administrativo de apoyo, en general, incluye lo que es una lista de rubros de gasto. Donde se comparan los valores propuestos con los gastos reales del año en curso. Además, algunas empresas solicitan incorporar algunos rubros, como por ejemplo, que incluye los costos básicos que tiene el centro de responsabilidad, que también incluyen los gastos o las actividades discrecionales que tiene el centro, con el detalle de los objetivos y los costos estimados en los que va a incurrir cada actividad. Y también un punto donde se especifique claramente cuáles son los ajustes por inflación o por algún otro elemento que haga que el presupuesto aumente con su justificación. El Centro de Investigación y Desarrollo, también como vimos, es un ejemplo de un centro de gasto que también tiene algunos problemas de control que es parte también de lo que vimos que tiene como característica un centro de gastos discrecionales, que es la dificultad para relacionar los resultados con los insumos, donde tenemos una gran dificultad en medir cuantitativamente los resultados de la actividad de investigación y desarrollo. Tenemos como resultado de la investigación y desarrollo algún producto, proceso, servicio, patente, pero no podemos, como hablábamos hace un rato, no podemos hacer esta relación de forma anual porque
la obtención de este producto, este resultado de la investigación, no se obtiene anualmente. Se puede obtener en un plazo mucho mayor. Además, podemos tener falta de congruencia en las metas, y esto principalmente por el equipo que participa de los proyectos de investigación y desarrollo. Donde si hay investigadores, por ejemplo, estos no tienen un conocimiento global del negocio y cómo se relacionan sus esfuerzos por investigación con la cultura de la organización y con las metas fijadas para la organización. Los presupuestos anuales, para el caso de los centros de investigación y desarrollo, lo que hace es calendarizar los gastos previstos para el periodo del presupuesto. El hacer un presupuesto anual lo que nos permite también es poder llevar un seguimiento de los costos y no excedernos de las cifras que están presupuestadas. Y si es que necesitamos un valor distinto, superior al que está presupuestado, esto debe ser autorizado por la gerencia, debe ser aprobado por ella una vez que sea bien justificado también que se requiere un valor superior. Si el presupuesto está acorde a lo que es el plan estratégico, no tiene ningún inconveniente en ser aprobado, porque ya está en base a lo que está planificado. Y en cuanto a la medición del desempeño, en el caso de investigación y desarrollo se elaboran dos informes. En el primer informe se compara el último pronóstico del costo total con el monto aprobado para cada uno de los proyectos que se está llevando a cabo. Y esto se elabora de forma periódica y se les entrega a los ejecutivos que controlan los gastos de inversión para investigación y desarrollo, y ellos tienen que tomar decisiones y evaluar qué cambios hay que realizar en los proyectos que están llevándose a cabo o que se van a llevar a cabo dentro del año presupuestado. Y el segundo tipo de informe lo que hace es comparar los gastos presupuestados y los gastos reales de cada uno de los centros de responsabilidad. Y esto con el fin de poder anticipar los gastos que se van a realizar y también poder ir evaluando que se van a cumplir los gastos que están dentro del presupuesto. Ninguno de estos dos informes incorpora la eficacia que están teniendo las iniciativas de investigación. Esto se hace en otro informe, informes de avance del proyecto. Y esos informes incluyen cómo se está gestionando el proyecto, y con eso la gerencia puede también hacer un análisis sobre la eficacia que el proyecto está teniendo en cuanto al avance que se está presentando en estos informes de avance. Eso sería la materia para hoy, chiquillos. ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿Algún comentario? Yo, profe, en cuanto a una que decía que el control se hace antes de los costos en el discrecional. ¿Por qué el control se hace antes, profe? Se refiere a que el control se hace antes en el sentido de que se evalúan con detalle los costos de los que se va a incurrir. Aunque aquí hay un mayor análisis de los costos, hay una mayor discusión. A eso se refiere con que el control se hace antes. Porque después lo que hace finalmente es una comparación de si estás o no siguiendo o cumpliendo con los costos que vas a gastar. También hay un control. Pero se refiere a que es mucho más detallado y mucho más exhaustivo porque se hace un análisis más profundo al momento de elaborar el presupuesto. No es que no se haga con Muchas gracias.
Igual se controla después, pero el control es más una comparación. Recuerda que no es una medida de la eficiencia. A diferencia del centro de gastos mensurable, donde después que gastaste lo que haces es decir, a ver, ¿cuánto estoy gastando? ¿Por qué? Como el análisis que estábamos viendo en el caso. Pero a eso se refiere. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda, pero no es sobre la clase. ¿Qué duda tienes, Francisco? Como, ¿cuándo estarían las notas de la segunda prueba? Las notas de la segunda prueba. Espérame, que voy a ver las fechas. Estamos a... Puede ser que estén para este viernes. Otra, profe. Podría ser. No me comprometo al 100%, pero podrían estar para este viernes. Ya, chiquillos, si no tienen ninguna otra duda, nos vemos el jueves. El jueves, como les decía, podemos partir con una revisión del segundo caso. Vamos a pasar materia y les voy a dejar otro caso para que apliquemos lo de centro de responsabilidad. Ya, profe, muchas gracias. Ya, Gabriel, Chao, bien. profe. Chao, Eh, profe. Chao, Gracias. profe. Chao, Chao, profe, profe. esté bien. Chao, Francisco. Chao, Gabriel. Chao, Rocío. Que estén bien.